Hola, ¿cómo están? Te escucho muy lejano, Vladimir. No sé si soy yo. Voy a subirle mi audio. Ok, ya te escuché mejor ahorita. Vamos a esperar un tantito que se conecten los compañeros para que empecemos la clase. Hola, ¿cómo están? ¿Bien, bien? O más o menos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, amigo, yo estoy bien. Qué bueno, me da gusto. Vladimir, la clase pasada dimos indicaciones sobre el bimestre 2 y el bimestre 3. No sé si ya te pusiste en contacto con alguno de tus compañeros. Ok, para que veas también en el campus virtual, ya tienen definido, chicos, sus temas para que yo los anote. A ver, Salvador. Solo una pregunta, ¿tenía que ser a todo un orden en particular o podía ser como más específico? Es a un orden, no, pero no sé, cuéntame tu idea. Digo, porque Es si alguno que, de ustedes está interesado en cierto género y me convencen de que van a hacer la superrevisión porque por alguna razón, alguna justificante que me den, igual lo hablamos, pues no me cierro a esa posibilidad. bueno, no es que tenga problemas en sí con
con el orden, ¿no? A nivel orden. Pero creo que, por ejemplo, yo quería enfocarme en agallas, ¿no? En la producción de agallas y lo que se sabe. Pero creo que no todos los himenópteros hacen agallas, ¿no? Por eso me refería a eso. No, no todos, pero ese es un buen tema. Si quiere, y en agallas falta un buen de cosas por explorar todavía. Entonces, el tema está interesante, Sí, aunque ese es el involucra, que, sí, perdón, dime, pero es que por eso, pero era porque pues, creo que no todos lo producían, pero ese era el tema que quería trabajar. pero vas a salir de dudas quiénes sí hacen agallas y quiénes no hacen agallas. Me parece excelente tema. Entonces, ¿te anoto con ese? Sí, Ok. Braulio, A mí me gustaría hacer una revisión de Lepidópteros. ok. Enfocado a que pueden prender su cámara para que nos veamos aunque sea un ratito. Sí, estaba pensando en sobre esfíngidos. Ay, ese es un grupo maravilloso. Con ese Sí. hice mi tesis de licenciatura, por eso te digo que es maravilloso. Ok, pero enfocado a herbivoría, enfocado a polinización o a Polinización. Sí, polinización. polinización. Perfecto. Vladimir, vamos, bueno, vamos a dejarlo también pendiente ese tema. Karina, Ah, es que ya ve que me había comentado que yo me quedara con Coleoptera porque pues es como de mi tema de tesis, de uh-huh, maestría, entonces pues yo me voy a quedar con ese orden. uh-huh, y enfocado a herbivoría, me imagino. Oh, Sí, ok. sí, a herbivoría. O sea que Vladimir, ese tema de coleóptera y herbivoría le tocaría a Karina, sobre todo porque ella está haciendo la maestría y no la quiero jalar a otro tema. Para hacer una maestría es muy poquito, 2 años. Entonces, todos los esfuerzos tienen que estar dirigidos a su proyecto de investigación. Por eso le comentaba a Karina que eligiera el grupo que está trabajando en su proyecto de investigación, para que busques otra opción, ¿sale? Ya sea otro grupo o el mismo grupo Coleóptera, pero con otro tema. ¿Ok? Ana. Pues había pensado en Odonata. Qué bonito. Bueno, van a decir que soy una falsa, pero es que los donatos son también un grupo muy padrísimo. Ahorita estoy haciendo un proyecto con donatos del semidesierto queretano y están saliendo cosas muy padres. Uh-huh. Pero Odonatos solo es de herbivoría, ¿no? Odonatos son carnívoros, Ah, pero las larvas no. Ah, sí, las larvas sí. carnívoras. Si ves el aparato vocal de un odonato, son netamente adultos, son carnívoros también. Ah, Entonces cambiarías de orden. es que no sé qué interacción, o sea, me gusta Odonata, pero no sé qué interacción con plantas. Pero te acuerdas que el tema es elegir dentro de los grupos principales. A ver, dígame, ¿cuáles son los 5 grupos principales que hemos visto en interacciones bióticas? ¿De insectos? De insectos enfocados a herbivoría, polinización, dispersión de semillas, pues. Coleópteros. Ah, Coleóptera, va uno, lepidópteros. lepidópteros, van dos, himenópteros tres, Himenópteros. dípteros. dípteros, Dípteros. Y no, no. el de los chapulines, ortóptera. Ortópteros son también, los ortópteros también son herbívoros. Alguien dijo algo y su micrófono quedó como medio congelado, no entendí. Creo que el de Cari. Cari, No sé ¿comentaste si algo? falta dípteros. Ah, dípteros. Sí lo dijeron, díptera. Ajá, dípteros y Ok, coleópteros. coleópteros ya también lo comentaron.
Hymenoptera, Bueno, Hemiptera. Ok, los hemípteros son, y los homópteros también son, chupadores de savia. Entonces son varios grupos, que podríamos echar manita. Entonces nada más es cuestión de que vean qué grupo y su tema: herbivoría, dispersión de semillas, polinización. Entonces, yo y me notará entonces. ¿qué tema? Polinización. A ver, Lupita. Yo había pensado en algo con coleóptera, igual y como pues Karina va a hacer lo de herbivoría, igual y podría hacer algo de polinización. Ok. Muy bien. Me falta Daniel. Sí, bueno, aún estoy pensando, pero no sé si se podría con pásmidos Pásmidos. o esos Pásmidos, de herbivoría herbivoría. o... Podrías checar, no está como catalogado entre los principales grupos, pero si quieres Ajá, échate una buceadita en la bibliografía. Y hay ok. un artículo, no sé si se los dio Jones, es un artículo, no recuerdo el autor, pero, ¿cómo se llama? Mm, los insectos no hacen nada, no sé si se acuerdan, si les pasó ese artículo. Porque me acordé ahorita porque siempre nosotros como biólogos estamos pensando que a fuerzas tienen que hacer algo, tienen una función, ¿no? Y hay un artículo donde un investigador se sentó a ver ortópteros y ve que los ortópteros están ahí en las plantas. Entonces empezó a pensar: ¿estarán tomando el sol? ¿No están comiendo? ¿No están polinizando? Entonces, está padre en ese sentido de que no todo lo tenemos que, a fuerza, forzar a que tienen que estar haciendo algo, ¿no? Entonces, lo voy a buscar porque está padre ese artículo. Entonces, Daniel, puedes echarte un clavado si quieres, mira en Ok. general y si te convence, ya me dices. Ah, bueno, sí, está bien. No, yo no me he metido con fásmidos, entonces, así que ahí te quedará de tarea eso. Y sería padre que también conozcamos qué están haciendo los fásmidos en esta vida. ¿Sale? Ok, Viri. ¿Sí se escucha? Sí. Pues tenía pensado hacer trabajo con bambús ¿Con quién, perdón? o con los bambús, o sea, abejorros, Abejorro, sí. Ajá. o hacer de herbivoría y florivoría de bupéstidos, de estos coleópteros que son como gemas. Sí, sí. Entonces todavía no me decido si quiero hacer a los bupéstidos o a los abejorros. Estoy pensando todavía. Con abejorro sería que polinización. Sí, o sería también florivoría. Ujú. Y con vestido sería herbivoría. Ok. Muy bien. Lo defines y me dices, ¿sale? No tarden mucho tiempo en definirlo para que ya tengan como la idea y vayan, a ratos libres que tengan, vayan, buscando información y vayan como delimitando su análisis. ¿Va que va? Muy bien, chicos. Entonces voy a intentar. He visto que se distorsionan mis diapositivas cuando lo saco lo bajo de mi drive, se están distorsionando las diapositivas porque he revisado mis presentaciones y en mi presentación se ven bien. Entonces voy a intentar otra vez jalarlo desde mi compu. Si no funciona, pues voy a volver
al Drive, que sí no me gustaría por esa razón que les digo. Sale, voy a compartir. Ahorita voy a apagar mi cámara y voy a compartirles. ¿Qué recuerdan de la clase pasada? ¿Ya ven en mi presentación? Sí, Sí, ya. Perfecto. A ver si la hago grande, a ver si siguen viendo. Mm. ¿Sí vieron la parte, ya, sí la están viendo grande? No, No. seguimos viendo igual. Oh, es que ese es el detalle con esto. Ok, voy a volver a compartir. Sí, yo creo que voy a compartir desde mi Drive. No me va a quedar de otra. Así que si ven desfasado algunas letras que se salen del recuadro, pues es eso. Espero que no se deforme demasiado. ¿Sale? ¿Ya están viendo la diapositiva? Sí. Ok, Sí. perfecto. Sí. Bueno, para así nada más recapitular rápidamente, ¿me pueden decir que vimos la clase pasada? Lo que se les haya quedado. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la dispersión? ¿Qué son las diásporas? No sé, lo que se acuerden. pues no sé, habíamos comentado lo que eran las diásporas, ¿no? Que son cualquiera de los fragmentos de tejido vegetal que esté funcionando como un medio de dispersión, ¿no? Entonces eso puede ser desde una semilla hasta parte del tejido o demás, ¿no? Muy Y bien, eso es lo que permite fundar nuevas poblaciones. muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar? O sea, no de diásporas, pero que antes bueno, primero la polinización era por aire o agua y después ya se ha ido haciendo más compleja con diferentes, pues, animales y así. Ok. Sí, hablamos de la autocoria y de la alocoria, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué es la autocoria? La propia planta tiene mecanismos, ¿no? Para la dispersión. Sí, no depende de ningún agente, tanto abióticos como bióticos. Ella sola se dispersa, ¿no? Y hablábamos de varios tipos, que ahorita lo vamos a retomar esa parte. Bueno, entonces nos quedamos en esta diapositiva que, bueno, en general los mecanismos de dispersión de las semillas desempeñan una función muy, muy importante, ¿no? En la dinámica poblacional y comunitaria de los vegetales, de las plantas. La dispersión de semilla es es más bien la fase demográfica más importante para el movimiento que tienen las plantas, tanto en tiempo como en el espacio, ¿no? Y esto les asegura continuar con la supervivencia, y esta supervivencia va a depender tanto del escape que tengan de sus depredadores como del establecimiento que tengan, ¿no?
Este desplazamiento que tienen las diásporas delimita el área potencial de las especies de plantas y asegura como el reclutamiento. Y bueno, esto afecta a los procesos también de depredación, de competencia que existen en los ecosistemas, ¿no? Lo cual eventualmente va a resultar en un nuevo patrón espacial de los individuos que sean capaces de reproducirse. Entonces, la vegetación potencial, en ese sentido, la vegetación potencial de un área va a depender, uno, ya habíamos dicho que del flujo de las diásporas, ¿no? Ya que esto va a contribuir, a que la ganancia de las diásporas hacia el lugar, hacia el hábitat que se va a dispersar. Dos, va a tener también un rearreglo de esas diásporas dentro del hábitat por la dispersión, ya sea dispersión primaria o de dispersión secundaria. Y bueno, la pérdida también de la diáspora hacia afuera del hábitat por causa de la dispersión va a tener un impacto también fundamental, ¿no? Otra vez no quiere cambiar mi... Ay, esa es una pesadilla. Creo que tal vez en Zoom es más fácil. Ya, sí, sin zoom, pero se ven muy pequeñas, entonces lo vamos a intentar. Si sigue atorándose esto, lo vamos a dar con zoom, ¿sale? Digo, sin zoom. Bueno, esto también está en esta diapositiva, nos quedamos la vez pasada, donde estábamos viendo los tipos de dispersión. Hay plantas que no necesitan de ningún agente, en ese sentido se les conoce como el proceso como plantas con autocoria, ¿no? Pueden clasificarse varios tipos dependiendo la forma en que se dispersan. Habíamos hablado de variocoria cuando es por fuerza de la gravedad. Estos son frutos muy grandes que con el peso caen y el fruto se rompe y las semillas se dispersan. La herpocoria depende de estructuras de autorrastres, generalmente se dan en gramíneas. Aquí en las flechitas, bueno, ¿sí? Vemos los ganchos, ¿no? La valocoria es cuando el fruto explota y al explotar las semillas salen disparadas. Cuando necesitan las plantas un agente de dispersión. ¿Qué me está haciendo eso? No me está... Bueno, cuando necesita un agente de dispersión, se llama alocoria, que debería estar aquí, y ese agente puede ser tanto abióticos, que debería ser acá, como bióticos, que esto también, hagan de cuenta que está esto. Abióticos, bióticos, y cuando no necesariamente una planta está restringida a un tipo de dispersión. Cuando una planta ocupa varios agentes, de uno o dos o más agentes de dispersión, se le conoce como policoria. Esto también ya lo habíamos visto. Y ahorita lo que les voy a poner es un videíto espero que se vea. A ver si salgo de esto. No me lo va a poner. Bueno, les puedo poner el video. Déjenme ver dónde lo tengo. A ver si lo acá pues. Es otro video, no es el mismo, pero bueno.
Ok, ¿sí escucharon el sonido o nada más vieron las imágenes? Me escuché el sonido. Ese fruto que es, Este que estamos viendo acá, no, el último que sale, el que desprende un buen de agua y suelta semillas. el pepinillo, Ah, ok. se le conoce como pepinillo del diablo, no me acuerdo su nombre. Eh, Valium creo que es el género, pero no estoy tan segura. Pero lo puedes encontrar también como pepinillo del diablo. ¿Por qué te da risa su manera de dispersar semillas? Es que no sé, me imaginaba que era, es que no sé, me pareció que era un chayote, entonces me dio risa. Ok, ok, bueno, hablando, no sé si poner esto en grande otra vez, lo vamos a intentar, para ver los mecanismos de dispersión. También dentro de los que utilizan agentes abióticos, dependiendo del agente que ocupen, van a tener diferentes nombres. Las semillas que se dispersan a través mediante el viento se les conoce como anemocoria. Las que ocupan el agua como agente de dispersión se llama hidrocoria. Y bueno, hay una combinación de las semillas que ocupan ambos, ¿no? Tanto el agua como el viento, y se le conoce como anemohidrocoria. La anemocoria es las semillas que se dispersan a través del viento o mediante el viento. Las diásporas tienen una consistencia, generalmente son semillas secas, son semillas pequeñas, no tienen grandes dimensiones, son muy, muy livianas y pueden generalmente estar apoyadas con estructuras especiales como pelos flexibles. Ya ven algunos como el que estamos viendo del diente de león, que parece un molinillo, que se le ayuda a subir, ¿no? De acuerdo a las corrientes de viento. También pueden tener esas estructuras, pueden ser, no siempre son flexibles, algunas veces son rígidas, algunas veces son expansiones aladas. Hay diferentes formas, ustedes ya las conocen algunas, y otras veces se ayuda por medio de algunos ganchos, ¿no? Como habíamos visto. O no sé si han visto las películas del viejo oeste, las plantas que pasan rodando. ¿Sí? ¿Sí han visto ese tipo de plantas? Sí, pero no sabía que era una planta. Así es una planta que le llaman cardo corredor. Entonces, lo que tiene son estructuras como en forma de ganchitos y bueno, las raíces no son tan profundas y como se dispersan ahí en la época de producción de semilla, eh, se suelta de la raíz y esa planta con el viento va rodando y en donde va rodando va dejando sus semillas, ¿no? Para las plantas que tienen hidrocoria, tienen también sus estructuras modificadas. Muchas de ellas son espacios aéreos para que puedan flotar. El ejemplo que tenemos aquí es el coco, que el coco puede estar flotando durante meses en agua hasta encontrar un espacio, ¿no? Donde se pueda reproducir. Y bueno, tiene sus sustancias de reserva para poder el embrión ser viable, ¿no? En esta planta lo que vemos está como inflada por cámaras de aire. Muchos de estos frutos tienen una cubierta tanto como de protección, es una cubierta impermeable y puede ser también una protección de aceite, ¿no? Para que le apoye con esta permeabilidad. Y bueno, también las estructuras, la forma de las semillas, en esta planta que vemos aquí, vemos que, déjame si puedo subir esto, no sé si ustedes ven esta barra gris, la que estoy tratando de sacar. Sí. Ah, sí, es que es una pesadilla, porque no me deja moverla del lugar. Y Desaparecen, sí, desaparecen. Sí, nada más que yo soy media desesperada. Ok, si lo ven, ya ni le voy a picar. Ahí hay un fruto con forma de cucharita.
esta planta como se dispersa es que con las gotas de lluvia al caer en esa cucharita, que es una especie de tapa, lo que hace es a la gota de lluvia cae, entonces vuela la tapita y las semillas salen disparadas, ¿no? Hay mecanismos bien interesantes de dispersión. Ok, bueno, en cuanto a esos mecanismos de dispersión, la mayoría de las semillas que se dispersan mediante el agente biótico como son los animales, tenemos que dentro de los vertebrados, los principales dispersores son aves y mamíferos, eh, aunque también hay otros grupos. No encuentro Ay, qué horror con mi... Ok. Bueno, están los peces también, los reptiles y los anfibios, que son agentes dispersoras de semillas. Aunque estos grupos son menos predominantes, son muy importantes, sobre todo en algunos ecosistemas. Por ejemplo, los bosques tropicales, inundables y las islas, ¿no? Estos, en muchos grupos de plantas dependen de estos animales, aunque no son los principales, sí cumplen una función fundamental, ¿no? En esos ambientes. Dentro de los invertebrados, las que se llevan el globo de oro son las hormigas como los principales dispersores, aunque también hay otros grupos como son los caracoles de tierras, las lombrices y los escarabajos coprófagos. En ese sentido, van a encontrar mucha información bibliográfica sobre dispersores de insectos con el grupo de las hormigas. Bueno, dentro de los factores que ayudan o que tienen una función importante dentro de la dispersión están la altura que tiene la fuente de semillas, también tenemos la concentración que existe de fuentes de semilla, qué tan qué tan exitosos o qué tan bien diseñados están las estructuras para que las semillas se puedan dispersar con facilidad. Y bueno, uno de los factores más importantes es el comportamiento que tienen los dispersores, ¿no? Y es ahí donde entramos como las interacciones planta-insecto. Y lo que es importante para cumplir con estos patrones de dispersión es alejar lo más posible la nueva planta de la planta madre, ¿no? Los patrones entonces espaciales de dispersión, en general el concepto es, el concepto de dispersión al principio, mucha literatura decía que es un proceso como de regar estas semillas de manera más o menos aleatoria. O sea que no hay un patrón, sino que la dispersión se da al azar. Pero hay mucha información que dice lo contrario. Entonces, este tema es aún controversial. Estamos con un grupo de investigadores que dice que las semillas la dispersión de semillas se da por un proceso aleatorio, y otros dicen que no, que está influenciado fuertemente por el comportamiento que tienen los dispersores. Ok. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. bueno, hay varias formas de clasificar la dispersión. De manera como general, encontramos esta clasificación que es la dispersión primaria, cuando el agente dispersor, o sea, el animal, toma el fruto directamente de la planta. Y también tenemos la dispersión secundaria, cuando los animales no toman la semilla directamente de la planta, sino que la remueven del suelo o de otro lugar, por ejemplo, excretas, o muchas veces remueven de tracto digestivo de otros animales, ¿no? Entonces,
La dispersión secundaria es que no la están tomando directamente de la planta. Me cuesta mucho encontrar mi cursor aquí, como que está súper lento esto, pero no se desesperen, ahí vamos. Bueno, la calidad de dispersión es, bueno, la efectividad que tiene la dispersión para que un número de semillas dispersada por alguna especie animal llegue a formarse una planta adulta, ¿no? Y que tenga reproducción y que se establezca como consecuencia directa de esa dispersión de semillas. En este sentido, esta calidad de dispersión va a depender de dos cosas en primera instancia. Una, del número de visitas del animal hacia la planta en época de fructificación y también del número de semillas que este agente pueda desplazar en cada una de sus visitas. Bueno, en esta gráfica lo que vemos es, este es un trabajo muy padre que lo hizo Daves en 1976. Y en esta figura lo que estamos viendo es la fructificación de 10 especies de árboles en Australia durante un periodo de 10 años. Eso es, a mí me gusta mucho encontrar ese tipo de estudios cuando no son solamente muestreos de meses o de un año, ¿no? Sino que son estudios de largo plazo, en este caso fueron 10 años. Y bueno, lo que representa ahí es el tamaño del círculo, nos está indicando el porcentaje de frutos producidos con respecto al valor obtenido en el momento de la cosecha. También puede verse que algunas especies de plantas se encuentran en todo este tiempo, en todo este periodo, y algunas otras plantas nada más son como exclusivas de ciertos años, ¿no? Aquí lo que es importante es como ver esos patrones de distribución. En este caso, este trabajo se hizo exclusivamente en árboles. Hay otros trabajos que han trabajado y observado con diferentes formas de vida, ¿no? Si lo pueden buscar y leer, está muy interesante este trabajo. Bueno, dentro de los componentes de la dispersión tenemos dos puntos fundamentales, ¿no? Que es la atracción que tienen las plantas hacia los dispersores, más bien la atracción que tienen los agentes dispersores hacia las plantas y las recompensas que tienen las plantas hacia los dispersores. Muchas de las plantas producen frutos carnosos o semillas carnosas, muchos son muy jugosos, bueno, los frutos generalmente son nutritivos, son ricos en aroma y generalmente tienen colores vistosos, ¿no? Entonces, la adaptación que implica en la atracción de animales, ya que estos van a comer de ellos, y bueno, muchas de las atracciones va a depender mucho de la forma, del color, del tiempo del tiempo y de la producción de frutos, ¿no? Que tenga determinada especie de planta. Y bueno, la recompensa que ofrece la planta va a ser contenido energético y sobre todo agua, ¿no? Ambos súper importantes para la sobrevivencia de los agentes dispersores. Bueno, en este sentido, ¿sí se acuerdan ustedes de los síndromes de polinización? ¿Se acuerdan cuando vimos polinización? A ver, ¿se acuerdan de la definición de síndrome de polinización? ¿Qué eran los síndromes de polinización? Porque esto es muy parecido. Son las características florales que tiene una planta que te ayudan a identificar qué polinizador es el que pues la poliniza. Muy bien, perfecto. El síndrome de dispersión es lo mismo, bueno, parecido, ¿no? Es el conjunto de características que tienen los frutos para atraer a sus animales dispersores. Hay estudios que, también está muy controversial porque algunos están a favor, otros en contra, pero bueno, hay estudios que evidencian que las características de los frutos no son de manera azarosa y que coinciden con la capacidad de la percepción de sus dispersores.
En este sentido, estos síndromes de dispersión, que son conjuntos de características morfológicas que la planta ha desarrollado para facilitar la dispersión de semillas, ¿no? Aquí como ejemplos tenemos, déjame ver que salga la figura. Ok, el síndrome de dispersión de las aves. Bueno, las aves, sus características son aves pequeñas, no tienen diente, tienen un sentido del olfato muy pobre, tienen muy buena visión hacia el color y para comer necesitan posarse en la planta donde van a comer. Las características que tendrían sus frutos que puede tener acceso para cumplir con estas características estructurales que ellos tienen es que se deben de alimentar con frutos chicos, que sean blandos, no necesariamente son aromáticos, pero tienen colores muy contrastantes y estos frutos crecen entre el follaje, ¿no? En cambio, el síndrome de dispersión de los murciélagos, bueno, las características de los murciélagos es que son grandes, tienen dientes, tienen un muy buen sentido del olfato, aunque son pobres para la visión al color, y toman su alimento al vuelo, no tienen por qué posarse, ¿no? en la planta para poder comer. Entonces, las características de los frutos vendrían siendo frutos grandes, duros, son muy aromáticos, a veces son colores cremita, blancos, no son muy contrastantes, no necesariamente tendrían que tener un color tan llamativo como el que tienen los frutos que consumen las aves, y estos pueden estar expuestos del follaje, ¿no? Entonces, ese es como un ejemplo para ver los síndromes de dispersión que tienen estos agentes polinizadores. En ese sentido, los síndromes de dispersión nos sirven para varias cosas, ¿no? Una, si conocemos los síndromes de dispersión, se puede inferir patrones de dispersión de semillas y realizar comparaciones tanto entre ambientes como en los diferentes taxones. También nos ayuda a entender la contribución que tienen los diferentes agentes de dispersión en la dinámica de los ecosistemas, y también nos ayudan a hacer generalizaciones acerca de la influencia que tienen los dispersores, tanto en la estructura como en la composición de la vegetación. Con todos los estudios que se han hecho, sobre todo en especies frugívoras y granívoras, se han llegado a hacer generalizaciones, ¿no? Como primer punto tenemos que las especies dispersoras más abundantes tienden a dispersar más semillas. Esto hace una comparación entre aves contra mamíferos, ¿no? Las especies con tamaño corporal, con mayor tamaño corporal, o sea, las más grandes, dispersan más semillas que las pequeñas. Esto se ha comparado con primates y murciélagos. Como tercer punto, las especies que son más generalistas tienden a dispersar más semillas que, las especies más que son especialistas tienden a dispersar semillas más semillas que las especies generalistas. Comparación mono araña contra mono zarahuato. La siguiente es que las plantas con más cantidad de frutos atraen a mayor número de animales dispersores. La siguiente es que las especies con frutos fácilmente manipulables son consumidos por más especies especies frugívoras, ¿no? Esto se ha visto con el género Ficus. Y bueno, los frutos con mayor metabolito secundario son menos palatables, por lo tanto hay menos consumo de estas especies por los animales, por lo tanto hay una menor dispersión de estas especies vegetales. Ok, entonces entramos al punto de clasificar de acuerdo al agente polinizador. Tenemos ya sea tanto para la dispersión primaria o secundaria. ¿Se acuerdan de qué estábamos hablando con primaria y secundaria? Sí, si se obtiene directamente de la planta o si se obtiene después en otro proceso. Muy bien. Por el Perfecto. suelo o los esqueletos. Muy bien. Las plantas tienen varias estrategias, ¿no? de dispersarse. Y las dos principales es como atraer al herbívoro con sus frutos atractivos, y esto puede clasificarse de acuerdo a cómo es el transporte de esa dispersión.
puede ser pasiva, se llama transporte pasivo, cuando, por ejemplo, la planta tiene estructuras como gancho y va pasando un animal con pelaje, estas semillas o estos frutos se adhieren al pelaje de los animales y se mueven, ¿no? Y dispersan la semilla. Y la activa es cuando un animal va en busca de un fruto y lo toma, ¿no? Para satisfacer sus necesidades. Entonces tenemos esa diferencia. La pasiva es la zocoria que tiene alguna estructura para engancharse a algún animal y la pasiva viene siendo, la activa vendría siendo que el animal busca ese recurso, ¿no? Y por lo consiguiente dispersa la semilla. Bueno, la zocoria, la dispersión de semillas mediante animales, conocida como zocoria, la pasiva se da de dos formas, puede ser pasiva externa o pasiva interna. La pasiva externa o epizocoria no está relacionada directamente al forrajeo, es decir, que el animal va pasando y por casualidad se le pegó una semilla, ¿no? Y ayudó para dispersarla. Estas estructuras, como les decía, tienen ganchos o sustancias viscosas que se adhieren al pelo o al plumaje del animal. Este tipo de dispersión tiene su gran ventaja es que dispersa las semillas a distancias muy grandes, a veces hasta cientos de kilómetros, y lo que facilita que esta especie de planta colonice nuevos hábitats. Los ejemplos más conocidos o más usados para este tipo de zocoria, de animales, de estos agentes de este tipo de dispersión son las ovejas o las aves marinas, ¿no? Y bueno, también este tipo de dispersión evita el efecto sombrilla, ¿no? Para que el fin último es dispersarse lo más lejos de la planta madre. Y esto va a depender de la morfología de la diáspora, el tipo de superficie que tenga el animal y el patrón de movimiento que tenga el animal. Si el patrón de movimiento que tenga el animal es muy reducido, igual no es tan buen dispersor, ¿no? Seguimos en cuanto a zocoria pasiva externa, en insectos, como los grandes dispersores de este tipo son los coleópteros rodadores, que ustedes seguramente ya los han visto. Estos casi siempre es dispersión secundaria, y bueno, lo que hacen estos coleópteros es que a través de las heces de los herbívoros hacen la bolita de heces y se lo llevan, ¿no? a su espacio donde va a ovopositar un huevecillo y esto le va a servir de alimento a sus crías. No consumen la semilla como tal, sino que se llevan la bolita de heces fecales, la entierran, ahí ovipositan, pero en enterrar esta bolita de estiércol, lo que aumenta es la posibilidad de que se establezcan las plantas. La dispersión de animales pasiva interna o conocida como endozocoria, estas son sus características, es que las semillas pasan por el tracto digestivo del animal. Muchas veces no el animal está buscando a ese tipo de plantas, sino que ni la semilla ni el fruto está ligado a su forrajeo, sino que muchas veces están consumiendo y al consumir accidentalmente consumen otros recursos. Dentro de esos recursos están las semillas y ese es un ejemplo también de animales que comen hojas, pero que en ese comer de hojas agarran un puño de hojas y ahí van frutos o semillas. Entonces de manera no ligada al forrajeo, que ellos busquen la semilla para poderla consumir, sino que es como de forma accidental. En este caso, los ungulados son considerados como de este tipo de dispersores, pero también como los ungulados mastican demasiado, se consideran depredadores de semillas, porque muchas de las semillas están destruidas por esta actividad de masticar. Este tipo de dispersión tienen impactos importantes en la dinámica de los pastizales, sobre todo, y ecosistemas de bosque.
y también su distancia de dispersión son altas. La sucoria activa externa, en este caso la semilla es manipulada y procesada de manera externa, ¿no? Está ligada al forrajeo de semilla, generalmente son especies granívoras que van en busca de la semilla para alimentarse, y bueno, aquí hay una pérdida de semilla, una porque algunas semillas son consumidas, y algunas veces la semilla también tiene como, si germina antes, tiene como éxito en establecerse, ¿no? Y bueno, las que están, bueno, seguimos con esta todavía. Esta puede ser dispersión primaria, pero generalmente también es dispersión secundaria, ¿no? Cuando los frutos o las semillas caen de la planta, los animales llegan y toman la semilla del suelo. No necesariamente tiene que tomarse de la planta. Y bueno, los animales depredadores de semillas generalmente dependen ambos dependen, ¿no? Tanto el animal depende de este recurso como las plantas dependen de esta interacción para que se puedan establecerse lejos del lugar donde está la planta madre. Y en ese caso también hay muchas semillas que necesitan, por la dureza que tiene la testa de las semillas, muchas veces necesitan de los jugos gástricos de estos animales para que puedan poder germinar. Bueno, en cuanto a socoria activa externa, también la semilla, bueno, ya dijimos que es manipulada y procesada externamente, pero la semilla que está mediante el forrajeo de fruta es cuando el agente dispersor descarta la semilla, ¿no? Principalmente se da en bosques tropicales húmedos. Hay estudios donde dicen que más del 70% de las especies de estos ecosistemas tienen frutos carnosos. Generalmente las semillas son grandes, entonces no puede ser tragada, ¿no? Pero también esas semillas grandes son muy fácil de separarlas de la parte carnosa. Entonces, y va a depender de la morfología de la semilla y del comportamiento animal. Muchas veces lo que hace el animal, agarra el fruto, quita la semilla, la tira, y esta dispersión es una dispersión de corta distancia. Es baja calidad en cuanto a la distancia para dispersarle, pero tiene la ventaja, ¿no? De que al quitarle esta parte carnosa, la semilla queda expuesta hacia el ambiente y puede germinar. La desventaja es que germina muy cerca de la planta madre. Bueno, en este caso se han hecho estudios de monos que, dependiendo del comportamiento que tengan los organismos, los agentes dispersores, es el éxito que van a tener estas semillas, ¿no? Hay estudios que hacen con monos del viejo mundo, de los monos que tienen ablazones, y donde guardan la semilla y se lo llevan a su madriguera, a los monos que no tienen estos ablazones y que nada más comen directamente de la fruta y desechan la semilla. Bueno, en este sentido, en este tipo de dispersión, el principal dispersor de semilla en la clase insecta, que es como en lo que nos interesa o está enfocada la clase, es como principal dispersor tenemos a las hormigas, ¿no? Y por su tamaño únicamente puede dispersar de forma externa, activa porque va en busca de ese recurso y lo mueve, ¿no? Estas especies granívoras de hormigas cosechan la semilla para alimentación, y bueno, las plantas que están adaptadas a este tipo de dispersión, lo que producen son diásporas, o sea, son las semillas que están adaptadas para dispersión por hormigas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es la estrategia de la planta? Es que tienen una semilla con el aiosoma. El aiosoma son sustancias grasas de las que se alimenta la hormiga, ¿no? Estas hormigas llegan, bueno, la del aiosoma estaríamos esta parte es muy rica en ácidos, en grasos,
y la hormiga está interesada en este layosoma para consumirla, ¿no? Pero en ese interés arrastra toda la semilla, la llevan y la entierran a sus nidos y comen el layosoma, pero desechan la semilla. Y este enterrarlo o removerlos hacia su nido, pues es una super mega ventaja para la planta, ya que tienen un espacio donde poder germinar, ¿no? La socoria activa interna, o conocida como endosocoria, no está relacionada directamente al forrajeo del animal, sino a la parte carnosa. Esto es por el tamaño que tiene la semilla, es tragada con todo y el fruto, luego es defectada o regurgitada y bueno, eso le ayuda a desplazarse y a poder germinar en otra área, ¿no? Esto es también una de las desventajas es que a veces muchas semillas no sobreviven al tracto digestivo de algunos animales, ¿no? Y eso también tiene importantes consecuencias por pérdida de recursos, de semillas, ¿no? Y de posibles plantas. Esta tipo de socoria hay mayor cantidad de evidencia en estudios de bosques tropicales húmedos, en matorrales y en desiertos. Bueno, según hay una clasificación de dispersión de acuerdo al tipo de organismo que lo disperse. En este sentido, si lo dispersan aves, se le conoce como ornitocoria. Si lo dispersan hormigas, mirmecocoria. Mamíferos, mamaliocoria. Quiropterocoria para murciélagos. Ictiocoria para peces. Saurocoria para reptiles. Para cuando somos los humanos los dispersores, la conocemos como hemerocoria, y cuando no hay dispersores, hay ausencia de esta dispersión, como el caso del cacahuate, se llama acoria. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No sé qué hora es también, chicos. Son las 5. Yo, ¿podría Solo tengo regresarle a que los tipos de, Ajá. de socoria? Es que no alcancé a notar. Ok. Aquí. ¿Está? Sí. ¿Está? Ok. Sí, gracias. Viri, ¿vas a comentar algo? No, estoy bien. Ok, Muy bien. perfecto. Entonces, no sé si tienen alguna duda, podemos hacer el receso de los 10 minutos y nos vemos a las 5:10. Perfecto. Va, que va. Ok, gracias. Sale, nos vemos a ratito.
Esperamos tantito, ya casi todos están. Aparezco con tu nombre, Ana. A ver, déjame ver. Yo la veo con el suyo. ¿Sí? Yo me veo con el de Ana. Entonces es problema de acá entonces. Sí, porque yo Ok. también veo Olga. ¿Ah, sí? Órale, me quiero cambiar de nombre. Te quiero quitar el nombre, Ana. ¿Cómo ves? ¿Hacemos un Está cambio? bien, se lo presto. Ok, no, pero cambio de una vez total con todo y acta de nacimiento, Ana. Ok, está bien. Ok, bueno, creo que nada más falta Daniel. Y bueno, vamos a empezar para no retrasarnos más. ¿Hasta ahorita no tienen ninguna duda? Ok, Yo sí tenía una. a ver. Déjame buscar por acá, la apunté. No alcancé a apuntar bien sobre las cosas que permite inferir el síndrome de dispersión. Ok. Si quieres al final lo regresamos o déjame buscarlo de una vez. ¿Te pongo la diapositiva o quieres que Sí, te lo por favor. dicte? Te pongo la diapositiva para que la tengas igual. Ok, déjame buscarla. ¿Esta? ¿De los patrones de dispersión o qué me dijiste, perdón? Era una en la que se hablaba sobre las cosas que se pueden inferir a partir del síndrome. Esto. Aquí está. Todavía no la veo, creo que no la he compartido. Ok. Déjame ver. ¿Ya la ves? Sí, permítame tantito. Ok, déjame hacerla grande para que... Cuando yo vaya rápido, díganme, chicos, porque igual me, me pongo en quinta. Listo. Ok. Nos quedamos aquí. Bueno, vamos a hablar ahorita sobre las hipótesis que se han elaborado con todo el conocimiento que se tiene hasta el momento y han surgido varias hipótesis para argumentar las ventajas que tiene la dispersión de las semillas. Una de las más importantes es la hipótesis del escape, donde
el escape está en función a evitar estar cerca de la planta madre, y a pesar que las plantas tienen diversas estrategias para esta dispersión, la mayoría de las semillas cae cercano a la planta parietal. Esta hipótesis sugiere que la hipótesis del escape puede favorecer una mayor diversidad en las plantas, debido a que a más distancia de la planta madre asegura la supervivencia de las semillas o de las plántulas, ya que a medida que estas semillas o nuevas plantas que se van a formar, al alejarse de la planta, tienen menos influencia química negativa de los metabolitos que esté emitiendo la planta madre. También al alejarse del área de la planta madre, evitan el que los organismos las depreden o algún patógeno, ya que si nos imaginamos que un árbol da frutos y hay muchísimos frutos regados ahí, tirados hacia abajo de ella, invariablemente van a llegar muchos organismos que se alimentan de estos frutos o semillas. Por lo tanto, hay mayor probabilidad de que sean depredadas o que se enfermen o que tengan enfermedad por algún patógeno. También, si muchas semillas germinan bajo la planta madre, por la misma densidad de plántulas que hayas, incrementa tanto la competencia por recursos para que éstas puedan crecer, tanto recursos del suelo como recursos de luz solar, entran en una competencia más agresiva que si se alejan de esa planta. En eso consiste esta hipótesis. ¿Es a lo que se refiere el efecto sombrilla que mencionó? Es que no lo había escuchado. Sí, a eso se refiere. Ok, gracias. ¿Braulio? ¿Sí me escuchas? Braulio, sí, ¿o me escucha sí, la clase? Ok, va, es que como que está desfasado. Bueno, la otra hipótesis, la que se ha planteado es la hipótesis de la colonización, y esta hipótesis plantea que la naturaleza dinámica del ambiente, la ocurrencia de sitios favorables para la supervivencia tanto de semillas como plántulas, se da de manera aleatoria a través del tiempo y del espacio. No hay como algo como características que vaya dirigido, ¿no? Sino que toda esta colonización que se da de manera aleatoria, ¿no? Asume que alguna de estas semillas colonizará nuevos ambientes, que estos ambientes tendrían que ser adecuados y con poca competencia, ¿no? Si no encuentra el espacio adecuado o hay mucha competencia, el futuro de esa semilla va a ser el no establecimiento. Esta hipótesis está bien documentado, pero sobre todo en los estudios que apoyan esta hipótesis, se ha visto en islas oceánicas o en sitios perturbados. Y está la otra hipótesis, que es la hipótesis de la dispersión dirigida. En esta, lo que plantea es que la llegada de la semilla a sitios específicos favorece la germinación, el establecimiento y la supervivencia de las plantas. Esta hipótesis, contraria a lo que dice el anterior, esta distribución no es aleatoria, sino que la dispersión aumenta de una manera predecible. Y hay estas estrategias van más ligadas a la probabilidad de que la semilla llegue a ambientes favorables. Como esta hipótesis, el ejemplo que ponen es la dispersión de muérdago por aves, y en esta interacción de aves muérdago se da la característica de estas hipótesis dirigidas.
Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas de la dispersión de semillas? Relacionadas con estas hipótesis que se han propuesto, estas ventajas no excluye una frente a la otra. Entonces, puede haber como una combinación de estas ventajas o de estas hipótesis. Es muy difícil distinguirlas en la naturaleza, esa es una de las cuestiones a que se han enfrentado la mayoría de los eh, del material bibliográfico que encontramos para explicar estas ventajas mediante estas hipótesis se da por experimentos, pero en la naturaleza sí es complicado distinguirlas. Y bueno, las ventajas aplican a todo tipo de dispersión, ya sea dispersión abiótica o dispersión biótica. Y bueno, como conclusión o resumiendo lo que hemos visto en la clase de hoy, es bueno, los factores que pueden afectar la dispersión de semillas, estos trabajos se han enfocado sobre todo a animales frugívoros y granívoros, y bueno, en el animal lo que puede afectar es la abundancia, es el tamaño corporal y la dieta. En cuanto a las plantas, esos factores están influenciados en la cantidad del fruto, en el número de semillas producidas, en la morfología que tiene el fruto y la semilla, y la palatabilidad que tiene el fruto y la semilla. También otro factor que afecta a esta dispersión se da en cuanto al vecindario que tiene la planta. Esto podría ser la presencia de árboles vecinos con frutos y la disponibilidad de alimentos en general. Entonces, para finalizar, como consecuencias de esta dispersión de semillas, tenemos que para la planta hay un incremento en la adecuación, por lo tanto es un incremento a nivel poblacional. También tiene una mayor distribución espacial, hay un flujo de genes, importante, ayuda en la estructuración y mantenimiento de las comunidades, es importantísimo en el mantenimiento de la biodiversidad. En cuanto a animales, es bueno la principal fuente de alimento que tienen estos organismos y por lo consiguiente estos animales tienen unas adaptaciones tanto fisiológicas como morfológicas para poder dispersar o utilizar estos recursos, ¿no? Como adaptaciones, por ejemplo, en las modificaciones del aparato digestivo o en el tener, especializarse o mejorar, más bien dicho, el mayor aprovechamiento de los recursos, ¿no? No desperdiciar tanto en cuanto a obtener energía, sino que aprovechan y hacen más eficientes sus procesos de aprovechamiento de recursos. Y también han tenido que adaptarse en cuanto a comportamiento, ya que los ecosistemas tienen que lidiar con esa heterogeneidad espacial que hay y en la temporalidad que hay de existencia de estos recursos, ¿no? Porque no siempre se tiene el recurso disponible. Entonces, con esto termino la presentación. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Podemos ver otra vez la diapositiva de ventajas? De ventajas, ok. ¿De todas las hipótesis? Ay, no, ya pasó antes. ¿Esta? En la que decía que las Sí. de todas, ajá. En la que decía que ¿qué? Se corta el audio. Hola. La que No, decía que las ventajas de todas las hipótesis. Esta. sí. Sí. Ok. Déjenme hacerla grande. Me avisan cuando termine para seguir Listo, platicando. gracias. Ok.
¿Puede también poner por un momento la de factores que afectan la dispersión? Factores que afectan esta. Sí, esa. Ok, déjame hacerte la grande. Oh, perdón. Listo. Perfecto. ¿Alguna otra? Creo que ya. Voy a dejar de compartir. Yo tengo una pregunta. No me quedó muy claro en la parte de socoria pasiva externa, que era la sombra de cómo es que la semilla depende de una sombra. Bueno, no sé a qué se refiere a lo de sombra. Más bien va relacionada a la hipótesis de escape. La semilla debe de alejarse lo más posible de la planta progenitora, porque si no le hace el efecto sombrilla, que entra en competencia con su misma progenitora. Por eso lo que se busca en cualquier método de dispersión o tipo de dispersión es alejar lo más posible las semillas de su origen, para evitar este efecto sombrilla que se da por competencia o por sustancias alelopáticas que pueda influir en el no establecimiento de dicha semilla. Ok, ya me quedó claro. Gracias. Okay, de nada. Entonces, yo ahorita estoy como preocupada. Recibo su señal, pero como el audio de todos está como desfasado. Yo no sé si ustedes me escucharon desfasada o escucharon bien la presentación. Bueno, a mí lo que me pasa es que como se me esconde el botón del micrófono, por eso me tarda un poquito en responder. Pero yo la escucho bien. Ah, perfecto. No, eso quería saber porque aunque tengo apagada mi cámara, sí, como ahí se desfase, es la desventaja de trabajar desde aquí de la UAC. Pero bueno, no me queda de otra. Tengo que venir y no quiero correr, entonces prefiero quedarme hasta esta hora en la UAC y no correr. Entonces, ya se dieron cuenta, ahorita ya tienen elementos de vivoría, tienen elementos de interacciones por polinizadores y tienen ya el panorama de dispersores de semilla. Entonces, a ver, qué tema les gusta más, para que igual puedan desarrollar el trabajo donde ya ustedes eligieron. Pero ahorita ya tienen más el panorama de dispersión. ¿Vale? Por si a alguno de ustedes le interesa agarrar un grupo con dispersión de semillas, pues perfecto también. Tú, Vladimir, que todavía estás como pensándola, tienes un tema más para que puedas retomarlo. ¿Sale? Entonces, para la siguiente clase, Vladimir ya me dice, ¿sale? Porque no quiero que se desfasen, tampoco se desfasen en su investigación. ¿Sale? Porque todo esto se está yendo súper rápido. Ya estamos en marzo y entonces que no nos agarren las prisas después. ¿Va que va? Por mi parte es todo. No sé si ustedes quieren comentar algo. Si no, nos veríamos el lunes, donde yo expongo otra parte de este mundo maravilloso de las interacciones. Muy bien. Ok, Lupita. Muy bien, chicos, chicas. Tengan una muy bonita tarde. Hagan cosas maravillosas con sus vidas. ¿Vale? Gracias, igualmente. Gracias. 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 Bye, bye.